La ley o principio de ritmo. El principio del ritmo dice textualmente: todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. En el universo todo tiene un movimiento similar al de las olas, de avance y retroceso. Los científicos ya han comprobado este movimiento a través de la evolución de los planetas, las estrellas, los soles y demás. La vida tiene movimiento pendular y el proceso de nacimiento, crecimiento, desarrollo y muerte se repite incesantemente en todo. El mismo movimiento que se da en el plano físico también se da en los planos emocional y mental. Esto quiere decir que tanto nuestro humor como nuestros pensamientos también responden a ese ritmo. Como ejemplo, podemos decir que después de un periodo de gran tristeza, pesadumbre o dolor, se sucede otro lleno de gran alegría, felicidad y satisfacción. A veces los cambios de humor se dan en el mismo día. Uno se siente optimista y alegre y al rato triste y preocupado. El estudiante de metafísica debe aprender a dominar este movimiento pendular para evitar el arrastre hacia la polaridad no deseada. El principio está muy relacionado con el anterior, el principio de polaridad. En cada punta del péndulo podemos ubicar uno de los polos opuestos y así vemos claramente cómo oscilamos de un extremo a otro. Raramente llegamos a los extremos totales. Nuestro péndulo oscila en diversos grados y así alcanzamos ciertos grados de felicidad o de tristeza. El Kybalión define a este ritmo como compensación. Aunque el movimiento es difícil de medir en números y no sabemos en qué grado se da, podemos determinar en qué fase del movimiento nos encontramos. Cuando una persona se encuentra en el polo de la tristeza, debe ser que en algún momento de la vida lo llevará hacia el polo de la alegría, lo desee o no. Cuando más profunda sea la primera, mayor será la segunda. El ritmo siempre comienza por el polo negativo y de esto se deduce que la medida del movimiento negativo será igual a la del movimiento positivo. El principio del ritmo nos advierte también que los momentos de felicidad o éxito no son permanentes. Tarde o temprano, el péndulo nos llevará a retroceder para luego volver a avanzar. Esto no significa que uno tenga que perder lo que ha logrado, pero es necesario saber que el periodo de crecimiento o de dicha no es constante. Entonces debemos prepararnos tomando la mayor ventaja posible de los buenos momentos, hasta que aprendamos a manejar el principio del ritmo a voluntad. Por ejemplo, si estoy viviendo un momento de crecimiento económico, tendré que aprovechar a ahorrar parte de ese dinero. Existen casos en que las personas parecen haberse quedado estancadas en uno de los extremos del péndulo. Se dice que esas personas se han polarizado. La mayoría tiende a estancarse en los polos negativos: pobreza, soledad, enfermedad y demás. Utilizando ciertas técnicas metafísicas, las personas pueden llegar a despolarizarse y mejorar su vida. Para entender mejor este concepto, puedes comparar al proceso de despolarización al de nadar en el mar. Cuando se nada en contra del movimiento de las olas, se requiere mucho más esfuerzo y a veces ni siquiera así se puede regresar a la costa. Sin embargo, cuando aprovechamos el empuje de una ola y nadamos en la misma dirección, avanzamos con más rapidez y menor esfuerzo. El estudio del principio del ritmo nos permite sintonizarnos con nuestro propio movimiento pendular para aprovechar los momentos de avance. Pero con el tiempo, el metafísico aprende a escapar completamente a este movimiento pendular. Para lograrlo, busca situarte arriba del péndulo, donde no hay movimiento de arrastre. De acuerdo con lo que hemos estudiado anteriormente, sabemos que contamos con espíritu, alma y cuerpo. El espíritu se corresponde con la mente consciente y gracias a la acción de nuestro espíritu tomamos decisiones, nos movemos en cierta dirección. Aquí se localiza nuestra voluntad. El alma se corresponde a la mente inconsciente. Esta última es el gran archivo donde almacenamos todas las experiencias vividas. El alma es la fiel servidora del espíritu y ejecutará aquello que elija. Finalmente, el cuerpo se corresponde con nuestro cuerpo físico, vehículo necesario para vivir las experiencias en este plano.
Si ordenamos estos niveles de existencia de arriba abajo, espíritu, alma y cuerpo, y ubicamos el eje del péndulo en la parte superior, podemos deducir que lo que más sufre el embate de su movimiento es el cuerpo físico, ya que le toca el recorrido más amplio del péndulo. Le sigue el mundo emocional o del terreno del alma y finalmente el plano del espíritu, donde las situaciones no cambian. Aquí el movimiento pendular es muy leve o no existente, por lo tanto, en la medida en que ascendemos a planos superiores, el embate del péndulo se reduce hasta que desaparece. Esto se logra cuando ingresamos plenamente en el plano del espíritu, el plano del eterno presente y la dicha constante. Uno de los instrumentos más eficaces para acceder al plano del espíritu es la práctica de la meditación. Cuando se entra en meditación, se permanece en un estado sin tiempo donde las presiones de la vida cotidiana y las de nuestro propio ego desaparecen. Hay muchas maneras de meditar. Cada alumno deberá buscar la manera que le resulte más adecuada a su temperamento. Básicamente, meditar significa concentrar la mente en un solo pensamiento, que puede ser una palabra determinada, amor, justicia, paz, algún sonido de la naturaleza, el canto de los pájaros, la lluvia, el viento, alguna música o la repetición de un mantra, Om, I Am. Cuando uno realiza una actividad concentrándose totalmente en la misma, se encuentra meditando. Esta actividad puede ser tanto pasiva, por ejemplo, leer un libro o contemplar la naturaleza, como activa, por ejemplo, la práctica de un deporte o el trabajo de jardinería. En el universo todo tiene su propio ritmo, las actividades, los trabajos, las relaciones y demás. Cuando uno aprende a fluir con ese ritmo, no sufre. Por ejemplo, hay negocios que funcionan más en verano que en invierno. Hay mercancías que son más requeridas en ciertas épocas del año que en otras. Hay actividades que se incrementan hacia fin de año, como las ventas de Navidad. El ritmo afecta a todas las actividades. Un dato que resulta curioso es que durante el invierno aumenta en forma muy notoria la respuesta a los anuncios personales que se publican en los diarios. En otras palabras, con el frío, la gente busca más intensamente el calor afectivo. Por lo tanto, si uno va a publicar un anuncio en la sección romances con la expectativa de recibir muchos llamados, deberá hacerlo durante esta estación. Cuando uno conoce el ritmo de las actividades, puede sacar más provecho de estas. Las relaciones humanas también tienen su ritmo y cumplen ciclos. Si una persona cree que ya ha encontrado el ritmo de su vida y que todo estará siempre bien, tarde o temprano se decepcionará, porque se encontrará sumida en una crisis o problema. Esto no es un mal augurio, sino que por el contrario implica reconocer que la vida tiene ese movimiento pendular. En el caso de una pareja, las crisis son peores cuando este movimiento no se da en sincronía. Uno de ellos puede estar viviendo un momento de crecimiento y el otro no. En principio, el estudiante deberá aprender a fluir con el péndulo para luego mantenerse en el punto que desee sin dejarse arrastrar por el movimiento negativo. La naturaleza nos recuerda este movimiento rítmico de muchas maneras. El ritmo de nuestro corazón, la respiración, las olas del mar, las mareas, el cambio de estaciones, el día y la noche. El cuerpo femenino también responde a un ciclo determinado y por eso se dice que la mujer percibe intuitivamente los ciclos de la vida. El ritmo del planeta. Según el principio del ritmo, todo en la vida tiene un movimiento pendular. Cuanto más lejos ha llegado el péndulo en el polo negativo, tristeza, dolor, sufrimiento, etc., más se inclinará hacia el otro extremo, alegría, éxito, felicidad, etc. De acuerdo con el Kybalión, el movimiento siempre comienza en el extremo negativo y nunca al revés. Es decir, que si se está viviendo un momento feliz, no significa que luego se va a sufrir. En realidad, el proceso es al revés. Si se ha sufrido un gran dolor, la vida luego nos compensa con una gran alegría. El movimiento pendular se reduce en la medida en que nos elevamos espiritualmente y se termina cuando nos hallamos en el terreno del espíritu. Es entonces cuando se alcanza el estado de dicha constante y paz.
Cuando uno logra llegar a ese punto en el cual se puede sentir bien con pareja o sin ella, dinero, familia y demás, es cuando uno se ha situado sobre el péndulo. Mientras uno oscila emocional o mentalmente, es porque todavía está siendo arrastrado por aquel. El balance puede lograrse en ciertas áreas primero y luego en las demás. Por ejemplo, una persona puede tener solucionada su vida económica, pero no su vida afectiva o viceversa. El planeta Tierra también tiene su ritmo y no solamente gira en su órbita alrededor del Sol, sino que también gira sobre su propio eje. Además, el planeta tiene su ritmo interno, gobernado en gran medida por la influencia de la Luna. De la misma manera en que la Luna produce el aumento o la disminución de las mareas, también produce cambios en el humor de las personas. Básicamente, el movimiento de la Luna muestra dos fases, creciente y decreciente. Cada una de ellas dura aproximadamente 14 días. A su vez, estas fases se dividen en cuartos que duran alrededor de 7 días. Lo que todo estudiante metafísico debe saber es que a partir del día en que hay luna nueva, comienza su fase creciente. Mientras la luna se encuentra en esta fase, el planeta está recibiendo una energía de crecimiento ideal para iniciar cualquier tipo de actividad. Todo lo que se inicia durante este tiempo crecerá con facilidad, especialmente en los 7 primeros días. Las personas que quieran que su cabello crezca más rápido y fuerte deben cortarse en ese momento. Generalmente esta fase es buena para iniciar negocios, comenzar estudios, mudarse, hacer dieta, empezar a escribir un libro o comenzar cualquier tipo de proyecto o diseño. Por otra parte, a partir del día de la luna llena comienza su fase decreciente. Esta fase es ideal para finalizar todo lo iniciado con anterioridad. Especialmente en los 7 primeros días, es el momento de terminar un trabajo incompleto, finalizar algún trámite legal, divorciarse o separarse, de esta manera no se vuelve a la misma persona, regresar de viaje, cerrar una compañía, finalizar un libro o proyecto, renunciar a un puesto, cortarse el cabello para que crezca lentamente y demás. De acuerdo con las fases de la luna, podemos identificar el ritmo del planeta y elegir el momento más apropiado para nuestras actividades personales. El fin del romanticismo. Otra de las manifestaciones del principio de ritmo que encontramos a diario es la música. En esencia, la música es ritmo y tiene su propio movimiento pendular. El tipo de música que uno prefiere denota en gran medida la velocidad del péndulo en el cual uno está oscilando. Si a uno le gusta la música romántica, el péndulo oscilará más lentamente. Si uno prefiere la salsa o el rock, estará moviéndose a una mayor velocidad. Hemos aprendido que para programar nuestra mente debemos tener presente lo que hablamos, lo que visualizamos y aquello que sentimos. La música, por lo general, reúne a estos 3 elementos y en muchos casos lo hace para expresar dramas o dolor. Algunos ejemplos de letras románticas son: no podré vivir sin tu cariño, no podré resistir sin tu amor. Toda la vida coleccionando 1000 amores, haciendo juegos malabares para no amarte en exclusiva. Pasarán más de 1000 años, el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Por lo general, cuando uno canta estas canciones, repite las palabras con entusiasmo, se visualiza con claridad de lo que está cantando y finalmente se pone el condimento más importante, la emoción. En pocas palabras, se están usando todos los ingredientes metafísicos necesarios para manifestar algo. Por lo tanto, si una persona canta "no soy nada sin ti", la mente tomará esa frase como una orden y hará todo lo posible para ejecutarla, haciendo que la persona se sienta en la miseria al estar separada de su pareja. Es probable que a partir del estudio de esta unidad se termine tu romanticismo y cada vez que escuches una canción romántica tengas que usar a menudo la orden cancelado para no permitir que lo negativo se grabe en tu cerebro. Si se analiza el contenido de las letras de las canciones que escuchamos a diario, nos daremos cuenta de cómo nos identificamos con los dramas muy fácilmente. En este proceso de evolución personal que hemos elegido, debemos hacer un viaje consciente y esto incluye seleccionar cuidadosamente la música que vamos a escuchar. Debemos elegir canciones que sean positivas y que eleven la vibración personal. El peligro real existe cuando la persona se identifica con el drama.
Al cantarlo, lo afirma con las palabras, lo visualiza claramente y lo siente en lo más profundo de su corazón. Lo más probable es que su drama se haga realidad muy pronto o que se afirme más si ya lo está viviendo. Las canciones que despiertan nostalgia son las que encadenan fuertemente a las personas a su pasado. La solución que se ha encontrado a las canciones románticas muy dramáticas es cantárselas a Dios y nunca a alguien. Si le cantas a Dios, no podré vivir sin ti, o tú eres la luz de mi vida, estarás afirmando una gran verdad y buscarás unificarte con Él. Sin embargo, si se lo cantas a una persona, estarás poniendo el eje de tu vida en ella y todo dependerá de su humor y grado de estabilidad. La música instrumental también habla y cuenta historias. Hay ciertas músicas instrumentales que levantan el ánimo y otras que por el contrario deprimen. Cada tema musical tiene su vibración propia. Debemos ser muy cuidadosos y elegir todo lo que nos lleve a elevarnos y a sentir dicha. Adaptar la melodía. Piensa en las canciones que te gustan y elige la que sea tu favorita. Recuerda la letra, en especial el estribillo. Analiza el contenido y así te darás cuenta de los mensajes que has estado cargando en tu mente subconsciente. Recuerda canciones de tu infancia, analiza las letras y si aún las recuerdas y son negativas, comienza a cancelarlas. Dile a tu mente que ellas representan tu pasado, que renuncias a lo que ellas significan porque no representan lo que eliges ahora en el presente. Cambia la letra de tus canciones preferidas si son muy negativas. Elige otro final para la historia que cuentas y busca aquel que te inspire confianza, amor y alegría. Impregna tu conciencia con música estimulante y alegre, de esta manera tu vida se transformará para bien. El efecto sub y baja. El principio del ritmo también afecta a las relaciones humanas. De acuerdo con el movimiento de nuestro péndulo personal, atraemos personas más positivas o negativas en determinados momentos. Existe un fenómeno conocido en psicología como el efecto sub y baja que afecta a las relaciones más cercanas alterando el equilibrio emocional. Para entenderlo mejor, vamos a estudiarlo a través de un ejemplo concreto, un matrimonio. Debes visualizar a cada uno de ellos como tanques de agua conectados en su base por una válvula o un caño. De esta manera vemos que los dos recipientes están conectados entre sí e intercambian su contenido. Cuando el contenido de uno de ellos desciende, aumenta el otro y viceversa. Este fenómeno de vasos comunicantes ocurre también entre dos personas que están enlazadas emocionalmente. Por el contrario, todas las emociones que reprimen uno de ellos las expresa el otro. Continuando con nuestro ejemplo, imagínate que él está leyendo el diario cómodamente en la cocina. Ella habla, pero él solo murmura algo. En el fondo, se molesta con la interrupción. En vez de expresar su verdadera emoción, la reprime. Súbitamente, ella se siente incómoda y se enoja. Su marido continúa leyendo el diario y reprimiendo su energía. Todo lo que él reprime surge del otro lado, haciendo que la mujer se enoje aún más. La represión continúa y pronto llega a su límite. Pero en apariencia, por un lado el hombre sigue completamente en silencio y por el otro su mujer está totalmente fuera de sí. Entonces el hombre dice excusándose: «Pero si yo no dije nada». De esta manera se explica por qué a veces sentimos emociones ajenas a nosotros mismos o por qué llegamos a límites indeseables. A veces, al conocer a una persona nueva, uno empieza a sentir emociones que ya no son propias. Es probable que se sienta el gran deseo de complacer al otro, de brindarse desmedidamente, de estar todo el tiempo solo con aquella persona. Todo esto se debe a la gran necesidad que tiene el otro de recibir. Lo está pidiendo con toda intensidad pero sin palabras, y en estos casos surgen preguntas como ¿por qué estoy sintiendo esto? La persona puede llegar a imaginarse que está viviendo un gran amor y solo está recibiendo toda la neurosis de la otra persona. En esos casos, nos encontramos canalizando la furia, la tristeza, la desolación o la angustia de las personas con las que nos relacionamos.
Esto es más cierto aún cuando las emociones no son lógicas o coherentes con lo que nos está ocurriendo en ese momento. Podemos comparar el fenómeno con la contaminación de los tanques. Al estar conectados entre sí, uno recibe la parte tóxica del otro. El efecto sub y baja se continúa en los distintos miembros de una familia. Del padre pasa a la madre, de la madre al hijo o hija mayor y así sucesivamente. Este efecto suele incluir también a los animales domésticos. En conclusión, todo lo que reprimen los mayores lo manifiestan los menores. Esta es la razón por la cual suelen enfermarse los niños en una casa o algunas mascotas se comportan tan neuróticamente. La represión nunca es buena y termina por explotar. El problema se detecta cuando uno comienza a perder su propio eje. Uno comienza a darse cuenta de que está haciendo o sintiendo emociones que lo incomodan. Se da una especie de aceleramiento y agotamiento. Debemos recordar que el cuerpo físico siempre nos envía dos mensajes básicos, comodidad o incomodidad. De acuerdo con su mensaje, podemos darnos cuenta de que si nos estamos envolviendo en un intercambio de energía favorable o no. Muchas personas tapan este mensaje con un pensamiento inconsciente como él o ella ya va a cambiar o el tiempo mejorará la relación. En síntesis, desde un primer momento, sabemos si una persona será favorable o no para nosotros. La solución a esto es, en principio, ser consciente del efecto sub y baja y luego buscar neutralizarlo. Para lograrlo, lo más efectivo es la comunicación verbal y la expresión abierta de las emociones. Volviendo al ejemplo anterior de los tanques contenedores, la válvula de escape sería la boca. Cuando uno expresa lo que piensa y siente, libera la energía y se corta el efecto sub y baja. En casos de enojo, siempre es más saludable discutir y terminar el tema en ese momento en lugar de reprimirlo. El principio del ritmo se manifiesta en todas nuestras relaciones, y cuanto mayor es el grado de intimidad, más grande es el intercambio de energías que se produce. Para poder corregir el movimiento pendular, también podemos recurrir al uso de afirmaciones, los decretos y los tratamientos espirituales. Una afirmación es una oración positiva escrita en tiempo presente. Las afirmaciones se repiten muchas veces al día con el fin de sembrar una nueva idea en nuestra conciencia. Generalmente se las utiliza para crear algo que todavía no se ha adquirido y para detectar cuáles son las resistencias que se alojan en el interior. Los decretos se pronuncian una sola vez y en forma rotunda. Son más imperativos y se pronuncian con la seguridad de que lo que se afirma ya es una realidad. No se da lugar a ningún tipo de dudas. Con este instrumento se hace uso de la voluntad y el poder personal. Los tratamientos espirituales son semejantes a los decretos, pero tienen una mayor elaboración. Para que un tratamiento espiritual sea completo, debe contener 5 elementos. 1. Reconocimiento. Se debe reconocer una o más características de Dios en lo que se desea manifestar. Por ejemplo, si se va a hacer un tratamiento para encontrar amor, se debe comenzar afirmando Dios es amor. Si quiero superar problemas económicos, afirmo vivo en un universo de abundancia. 2. Unificación. En este paso se debe reconocer que uno es parte de Dios o del universo. Siguiendo los ejemplos anteriores, debo reconocer mi capacidad de amar y mi aceptación de la abundancia. Por lo general se utiliza una afirmación que comienza con yo soy. 3. Realización. Aquí se incluye el decreto de lo que se quiere manifestar. Encuentro la pareja perfecta para mí o mis ingresos aumentan día a día. 4. Agradecimiento. Este paso es muy importante en el proceso. Es un acto de fe por el cual se agradece aquello que se está pidiendo como si ya estuviera concedido. 5. Liberación. Etapa en la cual se entregan todos los pensamientos a la ley del universo para su manifestación. A partir de entonces, no se habla ni se piensa más en el asunto. Se confía plenamente en la ley que todo lo manifiesta en el momento justo y necesario. De acuerdo con este paso,
Uno no debe quedarse esperando a ver el resultado, sino continuar la vida cotidiana normalmente. En este último paso se demuestra nuestro grado de fe y confianza en el proceso de la vida. De una manera sintética y divertida, podemos recordar estos 5 pasos así. 1. Reconocimiento. Hola Dios. 2. Unificación. Yo soy. Decir el nombre. 3. Realización. Yo quiero. 4. Agradecimiento. Gracias. 5. Liberación. Hasta luego. Estos 5 ingredientes que componen el tratamiento espiritual pueden ir ubicados en diferente orden. Lo importante no es la secuencia, sino que estén presentes. Ejemplo de tratamiento espiritual para la prosperidad. 1. La abundancia del universo se manifiesta en forma constante, permanente e inagotable. 2. Yo soy parte de este gran universo y estoy receptivo a todo lo bueno para mí. 3. Por eso, hoy acepto mi prosperidad económica y la veo manifestarse en armonía con mi vida. 4. Doy gracias por todo lo que se me concede ahora y por todo lo que vendrá, que sé que es mucho y abundante. 5. Entrego todos mis pensamientos a la ley que todo manifiesta en el momento justo y necesario. Así es. El tratamiento espiritual no elimina el trabajo que se hace con afirmaciones, sino que lo complementa. Se pueden hacer tratamientos para ayudar a otras personas, reconociendo y afirmando el bien que se merecen. En este caso se debe estar seguro de que la otra persona lo desea. El gran enemigo de estos instrumentos metafísicos se escribe con 4 letras: duda. La duda provoca la disolución de la fuerza puesta en los tratamientos, afirmaciones o decretos. La duda tiene su raíz en las ideas de no merecimiento, en el miedo y en la baja autoestima. Todos tenemos cierto nivel de dudas y miedos, por lo tanto, todos tenemos nuestro trabajo personal por hacer. En este proceso se debe ser muy amable con uno mismo, darse tiempo para implementar los cambios y ser paciente hasta incorporarlos. La duda es una servidora de la mente y te recuerda que tienes que optar entre ideas que se contradicen entre sí. Es normal sentir dudas cuando empezamos a elegir nuevos pensamientos, pero una vez que elegimos cuál seguir, tenemos que trabajar hasta hacer desaparecer todo vestigio de duda en nuestro interior. Fin de la explicación de la ley o principio de ritmo.